Muy buenas tardes. Esta es la introducción de nuestro podcast, el cual se va a tratar sobre la brecha salarial entre el hombre y la mujer. Los integrantes del equipo somos Francia, Francia Carolina, Jimena María y Diego Herrera, y yo, Daniel Fonseca Fasolari. Yo hablaré sobre las causas y factores que infelizmente en México una de las principales causas es la cultura, y no solamente me refiero a la cultura del machismo, por así decirlo, sino que históricamente se ha, se le ha encargado, se le ha visto que el hombre es el responsable de proveer y mantener una familia, mientras que la mujer se quedaba pues laborando como ama de casa, ¿no? Entonces, se tiene esta mentalidad de que el hombre es el que sostiene la familia, el hombre es quien provee. Una de las causas posibles sobre la brecha salarial que hoy en día nos enfrentamos, pues es la cultura de pensar que un hombre ocupa ganar más, que es justamente para poder proveer lo suficiente para su familia. Entonces, esto se puede culpar desde la historia, donde, donde las mujeres no tenían acceso a una educación, que solamente los hombres iban a la escuela, que solamente los hombres trabajaban, y pues queriendo o no, pues solamente los hombres proveían a sus familias, que hoy en día ya sabemos que no es verdad, ya que en muchos hogares ambos trabajan, ambos ayudan con los costos de la casa, ¿no? Pero pienso yo que ese puede ser uno de los principales factores sobre la brecha salarial. Uno de los, este, Uno de los otros factores, justamente hablando sobre la educación, es que se tiene la mala costumbre de pensar que un hombre podrá hacer un mejor trabajo dependiendo de la rama. Este, ¿A qué me refiero? Si nos ponemos a pensar en la rama de la ingeniería, pues es un factor real de que está dominada prácticamente por hombres. Entonces se puede llegar a discriminar o juzgar a una ingeniera que esté ejerciendo, que no hará un tan buen trabajo cuanto lo haría un hombre. Eso no tanto por, bueno, sí por discriminación, pero otra vez por costumbre, porque no se ha visto una mujer ejercer ese cargo, ese trabajo. Entonces piensan que no sabrá cómo hacerlo, o no sabrán cuáles podrán ser los posibles resultados, lo cual estoy en desacuerdo, porque a la persona que vas a contratar, sea hombre o mujer, tampoco lo has visto trabajar. Pero por ser una industria dominada por hombres, se tiene esta mala costumbre, estos malos pensamientos. Otra razón por la que existe una brecha salarial muy fuerte, que lo va a comentar después mi compañera, es que se tiene estos prejuicios y y estos factores, el cual se ponen a pensar que siendo una mujer con una familia, puede elegir un día faltar con sus labores dentro de la empresa, dentro del trabajo, por cuidar a una cuestión familiar, lo cual lo va a profundizar mi compañera, pero mencionándolo muy por encima, está súper mal, porque un hombre también puede tener las responsabilidades domésticas, pero pues es una cuestión de cultura que ya lleva muchos años trabajándose de igual manera. Y infelizmente, para luchar para cambiar esto, nos va a requerir unos cuantos años,
pero no digo que sea imposible, solamente es cuestión de mucha perseverancia y continuar con los números, ¿no? Demostrar que tanto hombre como mujer podemos ejercer los mismos trabajos sin ninguna diferencia. Bueno, yo voy a hablar de la brecha salarial en los diferentes sectores y ocupaciones. Es más que nada un análisis comparativo, pues la brecha salarial de género es un fenómeno que se manifiesta de manera diversa en distintos ámbitos laborales. Al comparar sectores como el STEM, que es básicamente ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con campos tradicionalmente feminizados o estereotipados que son de mujeres. Es algo que no sé por qué lo estereotipan, pero finalmente hay una enseñanza o cuidado con esto entre las diferentes brechas que hay. Por ejemplo, en el sector de STEM, donde históricamente ha habido predominancia masculina, existe o la brecha salarial es muy notoria, pues puede variar según la especialización y nivel jerárquico, pero la mayoría de las mujeres con roles de ingeniería o tecnología enfrentan salarios mucho más bajos o inferiores a sus colegas masculinos. Por ejemplo, tenemos aquí una estadística que los hombres o las personas la gente que es masculina tiene alrededor del 25% más salario que las mujeres en este sector. Aunque y esto está mal porque a pesar de tener los mismos niveles de educación en la experiencia igual o similar, sigue existiendo aún. Este fenómeno se puede atribuir a sesgos de género tanto en la contratación, en la promoción o en la asignación de proyectos, o también en mucho de la falta de representación femenina en posiciones de liderazgo. Es un problema que también se encuentra actualmente. Pero por ejemplo en campos como la enseñanza, el cuidado de la salud, donde las mujeres históricamente han sido la mayoría, la brecha salarial es evidente, pues aunque las mujeres son la mayoría de los docentes o profesionales de la salud, tienden a ocupar más frecuentemente puestos de menos remuneración como asistentes de enseñanza o enfermeras, en comparación con roles más prestigiosos y mejores pagados como directoras escolares o médicas especialistas, que malamente están ocupadas por hombres. En lo personal creo que las razones detrás de estas disparidades son diversas y complejas, pues los estereotipos de género arraigados, las expectativas sociales y las políticas laborales son muy desiguales, pues contribuyen a perpetuar esta brecha salarial en todos los sectores laborales. Además, las responsabilidades de cuidado no remuneradas que recaen desproporcionadamente en mujeres, lamentablemente, pues estas pueden limitar su capacidad a dedicarse a empleos mejor remunerados que requieren largas horas de trabajo o movilidad geográfica. En lo personal creo que para abordar eficazmente la brecha salarial de género en diferentes sectores y ocupaciones se requieren medidas muy específicas que incluyan políticas de igualdad salarial, más programas de desarrollo profesional, cambios culturales en las empresas y en la sociedad en conjunto. Al promover la equidad de género en el lugar de trabajo y eliminar sesgos sistemáticos, podemos avanzar hacia un futuro donde hombres y mujeres reciban una compensación justa por su trabajo, independientemente del campo en el que se desempeñen. Pues conozco, o en lo personal creo que tenemos todas las mismas capacidades, e inclusive hay muchísimas más mujeres con más habilidades que hombres. En lo personal he tenido experiencias que
hay hombres que no están capacitados y están en un nivel más alto que las mujeres simplemente por el género, y es algo que debemos ir cambiando poco a poco en esta sociedad, que aunque ya hay avances, sigue estando muy pausado el avance, y más que nada en aspectos laborales, porque como la mayoría de los líderes ahorita ya son grandes, siguen teniendo los pensamientos anteriores o históricos, que pensaban mucho como los sesgos o que las mujeres no pueden hacer una u otra cosa, y es mal, y eso es malo. Así que creo que esta generación o las generaciones que están ahorita entrando poco a poco a trabajar pueden hacer un cambio más grande, porque ya tenemos otra mentalidad y así lograremos disminuir la brecha salarial en aspectos laborales y más que nada en los sectores predominados por hombres. Ahora iremos a otro tema. Uno de los subtemas más importantes que hay dentro de esta cuestión de la brecha salarial es sin duda el impacto que tiene dentro de la maternidad, ya que la brecha salarial entre hombres y mujeres es pues una realidad. Persiste en el mundo actual y si bien se ha avanzado en la lucha por la igualdad de género, las mujeres siguen enfrentando discriminación en el mercado laboral, especialmente después de la maternidad. Las mujeres que son madres experimentan una penalización salarial significativa. Diversos estudios muestran que tras tener hijos, sus ingresos se reducen considerablemente en comparación con las de las mujeres que no son madres. Y esta diferencia puede llegar a tener hasta un 40% en algunos casos. La brecha salarial por maternidad, existen diferentes factores que contribuyen a que ésta se genere, como los estereotipos de género, que persisten la idea de que las mujeres son las principales responsables de cuidado del hogar y los hijos, lo que las lleva a tomar decisiones que afectan su carrera personal, como reducir su jornada laboral o tomar excedencias. Otra de estas podría ser la discriminación, en la que algunas empresas discriminan a las mujeres embarazadas o con hijos pequeños, o les niegan la oportunidad de ascensos o incluso llegan a despedirlas. Otro factor muy importante sería definitivamente la falta de flexibilidad laboral, porque muchas empresas no ofrecen opciones de trabajo flexibles como horarios adaptables o teletrabajos. Entonces esto dificulta que las madres puedan conciliar su vida laboral y la familiar. Todas estas causas y factores llegan a tener muchas consecuencias dentro de la vida de la maternidad en la brecha salarial. La brecha salarial por maternidad tiene muchas consecuencias, como la pobreza, que llega a ser la reducción del salario de las madres y puede aumentar el riesgo de la pobreza en muchas familias, donde normalmente ellas llegan a ser el sustento y son las principales proveedoras. Otra consecuencia sería la desigualdad, en donde se perpetúa la desigualdad de género y limita las oportunidades de las mujeres para poder alcanzar su pleno potencial. Otra sería la baja natalidad, que es la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar, y puede desanimar a muchas mujeres a no tener hijos, lo que puede contribuir a la baja natividad. Algunas medidas que se pueden tomar en contra de estos hechos y para combatir la brecha salarial por maternidad sería como impulsar la igualdad de género, en donde pues es fundamental promover la igualdad de género, ¿no? En todos los ámbitos de vida, desde el hogar hasta el mercado laboral. Combatir la discriminación, siento que es muy importante, porque se deben implementar leyes y políticas que prohíban la discriminación por maternidad en el trabajo. Otra, que era de las consecuencias que se mencionaban, sería promover la flexibilidad laboral, en donde las empresas deban ofrecer opciones de trabajo flexible que permitan a las madres conciliar su vida laboral y la familiar, e incluso compartir la responsabilidad del cuidado, porque es necesario que los hombres se involucren más en el cuidado del hogar y los hijos
para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades en el mercado laboral. La lucha contra la brecha salarial por maternidad es una responsabilidad de todos. Solo con un esfuerzo conjunto podremos construir una sociedad más justa e igualitaria para las mujeres y las familias. Incluso existen distintas organizaciones que trabajan en contra de la brecha salarial, como por ejemplo la ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y Equal Pay International, las cuales trabajan constantemente para lograr la igualdad entre los salarios de hombres y mujeres. Algunos consejos para las mujeres que están luchando contra la brecha salarial sería que deben conocer sus derechos, deben investigar las leyes y políticas que protegen a las mujeres de la discriminación por maternidad en tu país. De esta forma, tienes un respaldo y puedes desarrollarte de una mejor manera. Otra de consejos que se pueden dar es que negocien su salario y que no tengan miedo a no negociarlo antes de aceptar un trabajo. Que soliciten flexibilidad laboral, ya que si se necesita para conciliar tu vida, no debe de ser una cuestión en la que dudes de solicitarla, e incluso compartir tu experiencia, en la que puedes hablar con otras mujeres, compartir nuestra experiencia sobre la brecha salarial por maternidad y todos los puntos que se han tocado. Y pues la lucha contra la brecha salarial es un desafío que está en constante movimiento, que requiere un esfuerzo en conjunto, y al tomar las medidas para combatir esta discriminación podemos crear un mundo más justo para las mujeres y las familias. Yo voy a hablar sobre el impacto económico y social de la brecha salarial. La brecha salarial, como ya han mencionado, es la diferencia entre el salario promedio que ganan las mujeres y el salario promedio que ganan los hombres por el mismo trabajo. En otras palabras, las mujeres ganan menos que los hombres por realizar las mismas tareas. Esta no es solo una cuestión de percepción, es una realidad con datos realmente alarmantes. A nivel mundial, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. En México, la brecha salarial es de 17%, lo que significa que las mujeres mexicanas ganan 83 pesos por cada 100 pesos que ganan los hombres. Es un poco impactante ya escucharlo así de esta manera con estadísticas y con números. Y en Latinoamérica, la brecha salarial es aún mayor, con un promedio del 23%. Tiene un impacto económico significativo en las mujeres, sus familias y la sociedad en general. Para las mujeres, esto significa menos ingresos. Con menores ingresos, tienen menos recursos para invertir en su educación, salud y bienestar. También pobreza y desigualdad. La brecha salarial aumenta la pobreza y la desigualdad económica entre hombres y mujeres. También hay menos oportunidades. Las mujeres con menos ingresos tienen menos posibilidades de acceder a créditos, vivienda y otros recursos que son fundamentales. También para las familias vienen menos ingresos familiares cuando es el caso de que puede que la mujer sea la que está trabajando y no el hombre. Las familias con mujeres que ganan menos tienen menos ingresos disponibles para cubrir sus necesidades básicas. También hay muchas limitaciones. Ya hablando de eso, la brecha salarial limita las oportunidades de desarrollo y movilidad social de las familias, al igual que mucha inestabilidad, porque la falta de recursos genera esta inestabilidad y conflictividad en familias. Puede ser punto de que una persona, la madre en este caso, no gane suficiente para cubrir necesidades, o en algunos casos caprichos de hijos o esposos que no laboren en ese encuadre familiar. Para la sociedad también hay muchos impactos negativos. El menor crecimiento, claramente. La brecha salarial reduce el crecimiento económico y la productividad de un país. También hay mucha pérdida de talento, se pierde talento y potencial humano por la falta de igualdad de oportunidades. También aumenta la desigualdad social y la polarización en un país. Ya yendo más al impacto social, también tiene un impacto social importante, ya que hay mucha discriminación. Es una forma de discriminación en contra de las mujeres, la brecha salarial. Estereotipos de género, esta perpetúa los estereotipos de género que infravaloran el trabajo de las mujeres. Puede aumentar la violencia económica contra las mujeres, ya que las hace más dependientes de sus parejas
y en algunos casos no es tan difícil salir de ese tipo de situaciones, pues depende de la persona con la que estén tratando. También limita las oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. También tiene múltiples causas, la brecha salarial, que las mujeres son discriminadas en el mercado laboral por su género, maternidad, edad y otras razones. Estereotipos de género infravaloran el trabajo de las mujeres y las dirigen hacia sectores con menor remuneración. Las mujeres se concentran en sectores y ocupaciones con menor salario, como el cuidado de personas o pues trabajo administrativo. La falta de acceso a puestos de liderazgo, pues tienen menos oportunidades de acceder a estos, y pues alta gerencia que suelen tener mejores salarios. Las mujeres se encuentran en un techo de cristal que las limita a su avance profesional en las empresas, tristemente. ¿Qué se puede hacer para cerrar la brecha salarial en este tipo de casos, hablando más de lo económico? Es necesario tomar medidas a diferentes niveles, implementar leyes políticas, leyes y políticas que promuevan la igualdad salarial y prohíban la discriminación por género, fortalecer instituciones y mecanismos para garantizar el cumplimiento de las leyes, destinar recursos para programas que fomenten la igualdad de oportunidades para las mujeres, y en caso de empresas, que es lo que estamos hablando en este momento, de que no se les aplica la misma justicia a las mujeres, es adoptar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia salarial en las empresas, implementar políticas de conciliación familiar y laboral que beneficien a hombres y mujeres, realizar auditorías salariales para identificar y corregir las brechas salariales existentes, y pues más que nada promover la cultura de la igualdad, ya que no es algo pues muy hablado actualmente, ya que la gente tiene miedo a saber que es verdad y que una empresa está implementando realmente estas reglas muy injustas en contra de seres humanos que obviamente violan sus derechos humanos. Y es bastante grande, aunque la gente no lo piense, que dice que si se le paga menos a una mujer no va a tener un impacto. Claro que tiene un impacto de los que hablamos anteriormente, en su familia, en la persona, en ella. Claramente en un tipo de empresa se pierde el poder tener un gerente o una jefa con mucho potencial, por el simple hecho de que se le aplique el estereotipo de ser una mujer.